Bueno, entonces habíamos quedado que íbamos a hablar un poco ahora de el cuadro que viene, en realidad que desarrolla Lacan desde el principio y a lo largo de todo el seminario, que es el cuadro de la angustia. Que es el cuadro que toma del texto de Freud, que se llama Inhibición, Síntoma y Angustia, que lo pusimos acá, pusimos unos vectores, y lo que va haciendo Lacan a lo largo del seminario es ir introduciendo distintos conceptos que se relacionan entre sí. Entonces tenemos, vamos a ponerlo así porque no me olvide, podemos poner acá un menos y acá un más. Es decir, a medida que se da más movimiento y mayor dificultad, llegamos a este punto que es más. Entonces, gracias. Lo primero que aparece es la inhibición. Entonces, de alguna manera dice que la inhibición se encuentra de alguna manera en el lugar de menor movimiento, es decir, la detención del movimiento. A ver si lo fue. Esto de acá, esto no lo desarrolla Lacan, pero lo sacamos del otro texto. La inhibición como detención del movimiento. Se resta una función, dice. Entonces, en ese primer punto nos ubicamos acá. Después aparece la idea de síntoma, que lo tenemos acá. Vamos a ir haciéndolo así y después con los demás. En donde él dice que lo que se genera en ese punto es algo novedoso. Dice la complejización tortuosa de una función. Lo cual nos lleva directamente, porque si hacemos de menor a mayor, desembocamos en lo que veníamos charlando. Dale. ¿Podés? Permiso. Sí. Yo aquí una flecha acá. Bueno. El trabajo del analista, ¿no? Como te parezca. O sea, el trabajo del analista. El analista, a través de los cortes, tiene que llevarlo primero al síntoma, si el paciente viene o se presenta de la inhibición. Vamos a poner que fenoménicamente aparezca una inhibición, digamos. Una inhibición motriz, ponele, como las que veía Walter Freud. Claro. Que pone el ejemplo ese, ¿no? Las parálisis, todo este tipo de cosas. El analista, a través del corte, Bueno. corte, lo tiene que llevar a la angustia, precisamente para que aparezca el deseo. Y a veces el analista, todos caemos en eso. Esto que decís vos es muy importante, porque en realidad el síntoma en el sentido de que es simbólico, de que es significante lo que se pone en juego. Cuando te dice cuenta de claro, eso. Porque pierna o brazos es un significante. Claro, a lo mejor viene así, no habla. Claro. Pero digo, a veces nosotros los analistas nos angustiamos porque el paciente se angustia. Y sería lo mejor que le puede pasar al analizante, ¿no? Que se angustie. Porque si no los peligros, si no se angustia, ¿no? De los caminos que puede tomar la pulsión, ¿no? Estos son los caminos que podría llegar a tomar la pulsión. En el caso nuestro, la angustia irá para el fantasma. En este tipo de situación. Seguirá con otros síntomas el paciente. En el mejor de los casos, sí. Claro, sí, obviamente. Pero fíjate. Vos decís que ponerle así entre comillas habría como un temita si pasa para este lado. ¿Y qué te parece? O para este lado. Y sí, es problemático. En cambio, si se angustia, no digo que tenga que venir angustiado alguien que viene a la terapia, porque si en algún momento se Pero si no hay angustia, no viene. Claro. Como decíamos en la otra clase, mejor que la falta falte. Claro, mejor que la falte, un si poquito. No, pero hay que ver claro que discusión. la angustia es de los dos, ¿no? Porque nosotros mismos a veces llevamos a supervisar a un paciente simplemente porque se angustia, y lo mejor que le puede pasar, en realidad somos nosotros los que nos angustiamos. Que ya si lo que recién hablábamos, un tema de la idea del otro, del gran otro, de este lugar de existencia que es más lógica, ni siquiera es que el sujeto tiene angustia, digamos, viene de ese discurso. Claro. Por eso que el tercer punto, que es el que vos arribabas recién, Lacan lo menciona como, entre comillas, como atropellado por un afecto. De hecho, él define la angustia como el único afecto Claro.
En el sentido de que afecta y en el sentido de, si lo queremos separar, de que afecta por el objeto A, que es el objeto que circula, ¿no? Y dice que es golpeado por un significante que viene de otro discurso, que es el del gran otro. De este que habíamos dicho, que habíamos introducido la otra vez, Ay, qué linda frase. que se nos presenta así que... Qué linda frase. Qué linda frase. Pero es un poco así, lo que charlamos recién. Que a mí no me cause ¿De quién es la angustia? que a uno no le cause nada de gracia que el gran otro esté barrado, porque eso también nos pasa como analistas, le conocemos algo. Y a veces ya te digo, llevamos a supervisar casos porque se angustia, cuando en realidad es lo mejor que le puede pasar a una persona. En un contexto controlado como es el dispositivo analítico, estamos hablando. ¿No? Sí. Tampoco que esté todo el tiempo angustiado. Por eso que hablando del fenómeno, que era lo que veníamos charlando otra vez y lo mencionamos un poco ahora, dice el sujeto está afectado en acto, por cómo se presenta, por lo que aparece. Sí. Bueno, después menciona la emoción, que está acá. Lo que hace Roberto Harari en el texto es separarlo, pone un guión acá, haciendo un juego un poco con la palabra emoción. Moverse, Claro, que remite a un movimiento, a un impulso. Llegando de alguna manera al máximo grado, dice, de alteración, que es la turbación. Que es donde el sujeto se va acercando cada vez más a acá, al lado de la angustia. Después tenemos arriba de todo el impedimento, en donde menciona que el sujeto está tomado por una trampa, por un obstáculo. Y... ¿Vos querés decir algo? No. Hablando de la turbación, llega al punto del embarazo. Sí, que en francés lo usan con otro concepto. Sí, Están entre barras. sí, exactamente, de eso iba. Que en francés es en barra, remite a barra y remite a lo que habíamos dicho antes, que tiene que ver con esto, ¿no? Con la barra que divide el sujeto. Que no es otra cosa que la castración. Por esto que hablábamos antes, ¿viste? Pero que lo tiene medio paralizado ahí. Exactamente. Embarazo en el sentido de lo embarazoso, de salir aireoso de una situación, ponele, ¿no? Bueno, sigue un poco más en el texto, dice que el significante es la huella del sujeto en el curso del mundo, esto un poco lo habíamos mencionado. Nos quedan igual todavía estos dos, que no dijimos nada. Sí, igual esos dos lo toman en la clase 9. Lo toman en la clase que viene. En realidad en esa clase... En la 9. Sí, está en realidad diferencias entre acting out, síntoma y pasaje al acto, en lo que tiene que ver con... habla un poco del tema de la escena, de que está dirigida al otro, bueno. Sí, digamos que en el síntoma el sujeto está con un fantasma enmarcado en una ventana. En el pasaje al acto no, o sea, se sale de la ventana, y en el acting out, bueno, eso sería para verlo después. Sería otro contexto. Esta idea un poco de que bueno, lo tengo anotado, de que la transferencia sin análisis es acting, bueno, estas frases que Lacan va diciendo. Sí, bueno, todo esto en el contexto del psicoanálisis, del paciente o analizante y terapeuta. Sí, del discurso. Pero dentro del dispositivo analítico se aplica. Y de la lectura, que era lo que habíamos dicho la otra vez, no tanto hablar de la escucha, sino de la lectura, que era lo que vos habías dicho la otra vez, de esta apuesta que uno hace por un significante y no por otro. Y sí, hay que jugársela ahí. Sí. Y ahí hay que jugársela. Bueno, dice que la angustia escapa precisamente a este juego significante, por así decirlo. Juega a la escondida, decís vos. Juega a la escondida, sí. Introduce acá la idea del falo, que era un poco lo que hablábamos recién. Del falo como significante, digo. Empieza a circular. Habla un poco del caso de Juanito, del caso Hans, hablando de esto de que plantea la ecuación de que todos los seres animados tienen un falo, y que lo real parte siempre de un imposible, ¿no? Que es imposible que un ser no tenga falo. Esto ahora estoy en la página 90.
Pero el de los animales es diferente, porque al no haber lenguaje hablado es otra cosa. Claro. El Es perro- imposible el que perro un ser no esconde- tenga fallo, El sí. perro que esconde el hueso debajo de la tierra, quizás lo haga instintivamente y quizás la motivación sea otra y no lo puede poner, no hay palabras. Ujú. Por eso dice, porque aparece esta pregunta y dice, si son seres vivos es porque van a tener un falo. Claro. Será simplemente el falo significante. Bueno, acá es una introducción a lo que tiene que ver con la idea de preocupación en Heidegger. Y empieza a hacer una introducción a lo que tiene que ver con la idea de Dios y de los textos bíblicos. Y ya no empieza a anudar con la idea del gozo. Si quieren leo un parrafito como para ubicarnos, estoy en la página 91. Dice, Dios me pide que goce textual. La Biblia es la palabra de Dios. E incluso, si no es la palabra de Dios, creo que ya han observado ustedes la diferencia absoluta que existe entre el Dios de los judíos y el Dios de Platón. Te ordena gozar, te ordena gozar. Dice, bueno, esto es verdaderamente el código, ¿no? Entonces hay una frase que me pareció interesante, que lo podemos pensar, dice, gozar a la orden, por esto que decíamos recién, es algo que, si es que la angustia tiene una fuente, un origen, debe estar de algún modo ahí. Todos podemos sentirlo. Goza, solo puedo responder una cosa, oigo. Se juega con las palabras que suenan como... Te escucho, sí, bueno, Monofónicamente. oigo en el sentido, sí. Claro, bueno, sí. Acá lo dice al pie de página, sí. Sí, también con respecto al, Sí, al sí, Dios de sí. Aristóteles, el motor universal. Bueno, porque menciona como la idea de los dioses para Platón, para Aristóteles, los Para judíos. Aristóteles era un motor universal, o sea, algo que está ahí. El concepto de ser vuelve de vuelta, ¿no? Que fíjate que acá, en esto de goza y oigo, no estaría el concepto de ser, estaría precisamente como no hay un ser, Exactamente. Oh, no sabía. Bueno, no importa. como no hay más agua para el mate. Como no hay más agua para Fue el golpe, Bueno, déjalo así, ¿Te das cuenta? La próxima. Entonces dice, tal es la clase de presencia en la que se activa para nosotros el Dios que habla, aquel que nos dice expresamente que Él es lo que es. Bueno, entonces hablando un poco de esto, dice, se hace una pregunta, ya estoy en la... Me salté un poco, estoy en la 93, que es un poco, me pareció lo más interesante como para cerrar, es cuál es la relación del deseo con la ley. Cierra fuerte ahí Cierra esa fuerte, clase, ¿no? cierra fuerte. Dice una frase importante. Cierra fuerte. Cierra fuerte porque me da la sensación como que viene a romper un poco con lo que se suele pensar Claro. de que la ley le viene a poner un poco el cote al deseo, que es como, El cote. ¿no? Imparable, entonces hay que ponerle límites, ley. Entonces dice, bueno, pero O al revés. claro, ¿cuál es la relación entre el deseo y la ley? Son las mismas cosas. Es la Al misma. revés. Es la misma cosa. De la ley se origina el deseo, del deseo de la ley. ¿Sería una banda de modelos la relación entre el deseo y la ley o son lo mismo? Y él dice que es la misma cosa, porque de alguna manera viene a colación esta pregunta porque interroga a Dios. Digo, en cuanto a la idea. a la forma en que se maneja la ley del deseo, Ujú. se moverán en una banda de modelos, digo. Por eso lo introduce antes, mejor dicho, la frase de Baudelaire, soy la herida y el cuchillo. Exactamente, sí. Soy la herida del cuchillo, la tengo acá marcada, sí. Enfrente. Previo venía hablando de la idea de circuncisión, ¿no? Hablando un poco. Esa es está en Las Flores del Mar, Ujú. donde Baudelaire también dice, soy la bofetada y la mejilla, soy los miembros y la rueda, y la víctima y el verdugo. Exactamente, sí. Y parecen diferentes quizás porque se muevan en un modelo de banda de modelos, el deseo y la ley. Por eso en apariencia a veces confunden como que son dos entes separados. Digamos, se puede decir que la ley es la ley del deseo. Es la ley del deseo, sí. De hecho, no podríamos tener, bueno, acá no introduce un poco la idea de la cosa, pero
ya lo habíamos hablado en el seminario cuando vimos el tema de la ética, si no fuese por la ley, digamos, no habría en realidad simbólicamente la idea de la cosa, por así decirlo. Exacto. Y si no fuese por la falta, no habría deseo. Exactamente. Y no hablaríamos. Puede parecer paradójico, pero es como que se retroalimenta, como lo que decimos recién, es una banda. Sí, y si no habría falta, no hablaríamos. ¿Quién se molestaría en hablar si no habría ninguna falta? Exactamente, sí. Por eso dice, es una sola y misma barrera para trabarnos el acceso a la cosa. A la cosa. Claro, lo dice acá. Entonces, bueno, habla de que está enmascarado bajo el mito de Edipo. Dice, estos términos que parecen plantearse en una relación de antítesis, deseo y ley, no son sino una y la misma barrera que nos cierra el acceso a la cosa. Deseando, me adentro en el camino de la ley. Todo lo contrario a lo que uno puede pensar cotidianamente, ¿no? Y dice, bueno, y termina diciendo que, dice, lo cito, estoy en la 93, casi al final. Me normalicen o no mis objetos mientras desee, no sé nada de lo que deseo. Y luego, de vez en cuando, aparece un objeto entre todos los demás, que en verdad no sé por qué se encuentra ahí. Por un lado, está aquel objeto del que he aprendido que cubre mi angustia, el objeto de mi fobia. Por otro lado, está aquel objeto del que en verdad no puedo justificar por qué es ese el que deseo. Que es un poco lo que vos decías antes. Porque no sé. Claro, por eso dice, se hace una pregunta, y yo que no detesto a las chicas, ¿cómo es que me gustan aún más los zapatitos? Me parece una forma genial de terminar la clase. Por un lado está el lobo y por otro lado está la pastora. Así que, bueno. Yo quería acotar... Si hay algo más o comentarios, ¿sí? No, acotar acá termina la clase, pero podría... Acotar que acá parecería que estuviéramos hablando de un deseo, que uno tiene un deseo, ¿no? Claro, una cosa, sí. hay que aclarar que el deseo es deseo del otro y que el deseo nos toma. Nos toma, Es nos decir, tiene. que el deseo nos tiene a nosotros, ¿no? Exactamente. Esa aclaración me parece que hay que hacerla. Cambiar con el deseo de Hegel. Claro, pues si no parecería que seguimos, ¿no? La Fíjate zanahoria. que acá la cuando Kant pone tiene... lo de la ley, ahí sí es claro que el deseo Claro. nos toma. El deseo nos toma, sí. Pero cuando uno lee esta frase como yo tengo un deseo, estas cosas, bueno, aclaremos bien eso porque... El deseo me tiene agarrado a mí y me lleva para donde se Es lo mismo que pensar que en realidad la causa del sujeto es el significante, que era lo que habíamos dicho la otra vez. Si no, Claro, y pensar que por eso también la castración es del otro. exactamente, sí. Porque el goce también es del otro, el deseo también es del otro. Con lo cual la idea de lo interno, lo externo, es mío, es tuyo. Exactamente. Ni en qué dimensión está tampoco, Ni ¿sabes? en qué dimensión está tampoco, sí. Porque bueno, se plantea el problema. ¿Analia? ¿Anything else? Bueno, A mí se me plantea como Claro. médico el problema, ¿no? ¿por qué? Cuando alguien tiene un problema combinado, ponele, no sé, tiene una enfermedad las que se llaman psicosomáticas. Bueno, eso es un claro Está ejemplo, en sí. el plano del cuerpo del paciente, del cuerpo 3D de la medicina. Está en el plano del sujeto. Ahora, ¿de qué sujeto? ¿Y en qué dimensión está ese sujeto? La pregunta es, no, yo no veo una relación de banda de Moebius entre el sujeto y el cuerpo. No creo que el cuerpo esté dentro del sujeto afuera o al revés. Para mí hay tres escalas. El cuerpo biológico, el sujeto, que no sé en qué dimensión se encuentra, porque si ese sujeto es un sujeto que aparece y desaparece en el mismo instante que aparece y se va, y después estamos nosotros que tenemos que arreglárnoslas con todo esta diaria de los significantes que nos engañan todo el tiempo y que vivimos engañados, por suerte, y porque que es tratamos simbólico. de engañarnos para ir sobrellevándola mejor. Aprendimos a engañarnos, lo cual es bueno. Ahora la neurociencia está diciendo que el depresivo es depresivo porque no sabe engañarse. Y lo que dijo Lacan en Seminario 21 creo que se llama solo los incautos no yerran, un poco solo los que se permiten engañarse no yerran. O sea, no me quiero poner romántico, pero solo los que se permiten enamorarse no yerran. Exactamente. Bueno, nos vemos la próxima. Gracias. Gracias.